Creía que conocía a mi mujer, hasta que vi cómo él la tocaba. Así empezó todo. Un gesto tan pequeño, tan inocente a ojos de cualquiera, pero que a mí me atravesó como una bala. Hola, bienvenido. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es el momento exacto en el que una vida entera se resquebraja. Activa las notificaciones, porque esto no lo vas a olvidar. Sergio tenía 38 años, era ingeniero petrolero en Austin, y siempre pensó que había ganado la lotería de la vida. Una casa tranquila, una esposa brillante y un mejor amigo que era más hermano que amigo. Marcos. 16 años de bromas, favores, hospitalizaciones, contraseñas compartidas y llaves de repuesto. El tipo al que Sergio habría confiado hasta la última fibra de su vida. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Y Iker. Iker era Luz, la mujer que convertía cualquier silencio incómodo en una carcajada, la que hacía que todos se sintieran parte de algo. Él la amaba por eso, quizás porque él nunca fue bueno en ese terreno. Ella unía al grupo, ella hacía que todo fluyera. Quizás demasiado, pensó Sergio después, cuando ya era tarde. Aquel sábado de julio, el calor de Texas se pegaba a la piel como si quisiera arrancarte el aliento. Eran las 6 de la tarde, y mientras Sergio giraba las hamburguesas sobre la parrilla, Iker preparaba las ensaladas dentro. Todo era rutina, familiar, seguro, o eso creía. Marcos llegó con Martina y su hijo, cargados de cervezas artesanales. El crío salió corriendo hacia Carlos, el Golden Retriever. Risas, olor a carne, un ambiente en el que nadie podría imaginar una traición. Nadie. Sergio levantó la vista justo cuando Iker salía de la cocina con una bandeja de maíz. Reía por algo que Marcos había dicho. Todo normal. Pero entonces pasó lo que lo cambió todo. Iker pasó junto a Marcos para dejar la bandeja en la mesa exterior. Y él, en lugar de cogerla, posó su mano en la parte baja de su espalda. Un roce suave, delicado, demasiado natural. 2 segundos. Solo 2. Pero fueron suficientes para que Sergio sintiera cómo se le tensaba la mandíbula. Lo peor no fue el gesto. Lo peor fue que Iker no reaccionó. No se sorprendió. No se apartó. No fue un accidente. Era costumbre. Sergio tragó saliva. No quería sospechar. Era Marcos. Trevor. El hermano que la vida le había regalado. ¿Por qué iba a...? Entonces vio otra cosa. Iker inclinó la cabeza al reírse. Ese gesto. Ese maldito gesto. El mismo que usaba con él cuando estaban saliendo, cuando quería llamar su atención sin decir ni una palabra. Ahora lo hacía con Marcos. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se volvió más pesado. El sonido de la parrilla pareció alejarse. Marcos le ofreció una cerveza a Iker. Sus dedos se rozaron, y se quedaron ahí, un instante más de lo normal. «¿Gracias?», murmuró ella, demasiado bajo para Sergio. Marcos sonrió. No la sonrisa abierta de siempre, ¿no? Una sonrisa pequeña, íntima, cómplice. Sergio siguió el resto de la barbacoa como si estuviera dentro de una película que no había aprobado ver. Se reía, hablaba, asentía. Pero por dentro estaba tomando notas, nivelando el peso de cada gesto. Iker sabía exactamente cómo quería Marcos su hamburguesa. No necesitó preguntarle. Se movían juntos en la cocina como si hubieran ensayado la escena 20 veces. Él rozó su hombro al pasar detrás de ella. Ella ni se inmutó. Un contacto breve, pero deliberado. Y ese fue el primer minuto del fin. Aquella noche, cuando la puerta se cerró tras Marcos y Martina, la casa quedó envuelta en un silencio extraño. Iker hablaba mientras recogía los platos, comentando lo divertida que había sido la barbacoa, repitiendo una anécdota de Marcos entre risas. Sergio solo asentía. Cada palabra de ella retumbaba como un eco distante. Cada gesto, cada risa, cada recuerdo. Ahora tenía otro color. Cuando se acostaron, Iker cayó dormida en cuestión de minutos. Sergio no. Sergio tenía la mente en llamas. Miró el techo durante horas.
mientras cada detalle de los últimos meses regresaba con una claridad cruel. La voz de Iker diciendo que iba al gimnasio a las 6 de la mañana, 3 veces por semana. Aquella mención casual de que coincidía con Marcos allí. Marcos. ¿Entrenando tan temprano? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca lo mencionó? El cerebro de Sergio conectaba piezas como engranajes metálicos. La vez en que Iker insistió en recoger a Marcos del aeropuerto porque, pobre Martina, estaba liada con el niño. En ese momento, le había parecido un gesto amable. Ahora sonaba demasiado conveniente, demasiado perfecto. Recordó otros momentos, comentarios de Iker sobre el nuevo cliente de Marcos, detalles de su ascenso pendiente, incluso la marca de whisky que prefería. Sergio jamás había mencionado esas cosas en casa, y sin embargo, ella las sabía. Todas. El lunes amaneció con un frío que no venía del clima, sino del pecho de Sergio. No podía seguir diciéndose que eran coincidencias. No iba a ser aquel tipo de hombre, el que ve la tormenta venir, y decide cerrar los ojos. Tenía que saber la verdad. Durante el almuerzo, marcó un número que un compañero de trabajo le había dado meses antes, en mitad de una conversación sobre divorcios, mentiras y supervivencia emocional. Diego. Investigador privado. Oficina modesta, fama impecable. Cuando Sergio llegó, le explicó todo sin dramatismo. Datos, hechos, comportamiento, como si presentara un informe técnico. Diego escuchó con los codos sobre la mesa, la mirada fija, profesional. ¿Cuánto cree que lleva ocurriendo esto?, preguntó. Sergio se quedó sin respuesta. No lo sé. Quizás ni haya nada. Quizás soy un idiota paranoico. Diego negó suavemente. La confianza no se basa en quizás. Si tiene dudas, merece certezas, señor Cole. Déjeme una semana. Si no hay nada, se quedará tranquilo. Si lo hay, querrá saberlo. Sergio aceptó sin pensarlo 2 veces. Y así, los siguientes días se convirtieron en un infierno silencioso. Volvía del trabajo, cenaba con Iker, veían algo en la tele, y aún así, cada gesto de ella parecía una sombra torcida. Iker no sospechaba nada. Incluso estaba emocionada. Marcos había sugerido que las 2 familias fueran de acampada el mes siguiente. Sergio sonrió. Dijo que sería divertido. Por dentro, una parte de él se rompía un poco más. El jueves por la tarde, sonó su móvil. Diego. Tenemos que hablar en persona. Ese tono era una sentencia. Se encontraron en una cafetería lejos de todo. Diego llegó con una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba profesionalidad con algo parecido a la compasión. La colocó sobre la mesa. Señor Cole, lo siento. Tenía razones para sospechar. Abrió la carpeta. La primera fotografía era un golpe en el pecho. Iker y Marcos entrando juntos en un motel de carretera. Un sitio barato, con neones gastados. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Sergio sintió que algo dentro de él se apagaba. La segunda foto los mostraba en el aparcamiento, besándose. No un beso furtivo. No un error. Un beso que solo se da cuando ya existe una historia. Sergio pasó las fotos con las manos temblorosas. Otra imagen. Marcos saliendo de su propia casa un jueves por la tarde. Una tarde en que Sergio debía estar en Dallas. No lo estaba. Había vuelto antes. Y ahora entendía por qué ese detalle importaba. Más fotos. Un restaurante lejos del centro, los 2 sentados del mismo lado de la mesa, inclinados el uno hacia el otro como si el mundo se redujera a ellos. Y luego más moteles. Demasiados. Durante demasiadas semanas. Diego deslizó un informe mecanografiado. Hablé discretamente con el personal, dijo en voz baja. Los reconocieron al instante. Su amigo ha reservado la misma habitación durante 8 meses. Hizo una pausa. Siempre los miércoles por la tarde. Sergio no supo si estaba respirando, y en ese segundo, entendió que su vida acababa de romperse. Sin posibilidad de volver a ser la misma. Pagaban siempre en efectivo. 8 meses. 8 meses de mentiras cuidadosamente empaquetadas. 8 meses en los que Iker daba un beso de buenos días, sonreía, se iba al gimnasio. Mientras Marcos, el hermano de Sergio, se sentaba en su sofá, bebía su cerveza y jugaba con su perro como si nada en el mundo estuviera roto. Sergio no podía respirar.
Era como si alguien hubiera abierto una grieta en el suelo. Y él cayera sin poder agarrarse a nada. Agradeció a Diego con la voz automática de alguien que ha dejado de sentir. Pagó el informe y condujo sin rumbo durante 2 horas, como si moverse pudiera alejarlo del golpe. No lo hizo. Cuando por fin volvió a casa, Iker estaba preparando la cena, tarareando una canción ligera, moviéndose por la cocina como si su mundo fuera perfecto. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?», preguntó con una sonrisa que antes habría reconfortado a Sergio, pero que ahora parecía una máscara. Él la miró. Pero esta vez de verdad la miró. Y detrás de ese rostro familiar, vio a una desconocida. Una mujer que había compartido 12 años de vida con él, 12 años de intimidad, de risas, de futuro. Y aún así, había sido capaz de apuñalarle sin temblar. «Fue interesante», dijo él, con una sonrisa tan falsa que le dolió la cara. Ella siguió hablando de su día, de un cliente difícil, de un meme que Marcos había enviado al grupo de WhatsApp. Cada palabra era otra vuelta de cuchillo. Esa noche, cuando Iker se durmió profundamente, Sergio se quedó despierto, inmóvil, mirando el techo. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones. Pensó, era ingeniero. Su trabajo era resolver problemas complejos. Y este era el problema más complejo de su vida. No haría una escena, no armaría un escándalo, haría algo mucho peor. Una revelación quirúrgica, precisa, devastadora, una verdad tan contundente que rompería la fachada que los otros dos habían construido. El viernes por la mañana, Sergio llamó a un abogado especializado en divorcios. Luego respiró hondo, tragándose el nudo de la garganta, e hizo algo que sabía que sería cruel, pero necesario. Llamó a Martina. Quedaron en una cafetería. Martina llegó sonriente, sin sospechar nada. Sergio no dijo ni una palabra al principio. Solo deslizó algunas fotos sobre la mesa. No eran ni siquiera las peores, pero bastaron. El rostro de Martina se desmoronó. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Lo siento, Martina», susurró Sergio. «Tenías derecho a saberlo». Y así empezó el plan. El sábado por la noche, invitó a Iker, a Marcos y a Martina a cenar. Les dijo a cada uno que era una celebración sorpresa para otro, una noche especial. Cuando los 3 llegaron y vieron al resto, las sonrisas se congelaron. Había algo distinto en el ambiente, algo que olía a destino. Sergio tenía la mesa puesta, pero no con comida, con fotos, docenas de ellas, impresas en gran tamaño, extendidas sobre el mantel como cartas de una baraja demoníaca. Iker vio la primera y se quedó pálida. Marcos dio un paso hacia atrás. «No vais a ninguna parte», dijo Sergio, bloqueando discretamente la puerta con una calma helada que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Sentaos, los dos». Martina estaba sentada, llorando en silencio, mirando a su marido con una mezcla de odio y devastación. Iker rompió primero. «Sergio, puedo explicarlo. Fue un error. ¿Fue un error?», la cortó él con una voz tan fría que Iker se estremeció. «¿8 meses de errores en moteles de carretera? ¿8 meses mientras yo trabajaba para pagar esta casa? ¿Y tú te acostabas con mi mejor amigo?». Marcos intentó hablar, balbuceando. «Tío, ella me sedujo. Yo no quería, pero ella...». Iker lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Me estás echando la culpa a mí? ¿En serio, Marcos? Tú me llamabas, tú reservaste la habitación», dijo él señalándola. El caos estalló. Iker y Marcos comenzaron a atacarse, a gritarse, a empujarse mutuamente la culpa. 2 amantes convertidos de pronto en enemigos, desnudos en su traición, expuestos bajo la luz más cruel posible. ¿Y Sergio?, observó, con una calma oscura, con una satisfacción que no esperaba sentir. Porque por primera vez en meses, ya no estaba dudando, ya no estaba ciego. Por fin los estaba viendo tal y como eran. Cuando finalmente se callaron, exhaustos, Sergio dejó caer la última bomba con la precisión de un cirujano. «Por cierto, Marcos, ya envié todo esto a Recursos Humanos. Sé que gestionas la cuenta de esa iglesia conservadora». Lo miró fijamente. «Me imagino la cara que pondrán cuando vean tus actividades extracurriculares». Marcos palideció al instante.
Ese trabajo era lo único sólido que le quedaba. Sergio lo sabía. Y Iker recibió su golpe un segundo después. Mi abogado ya ha iniciado el divorcio. Esta casa está a mi nombre, herencia de mis padres. Tienes 2 semanas para irte. Hizo una pausa, mirando directamente sus ojos. Y pagarás cada céntimo de lo que gastaste con él. Hoteles, cenas, regalos, todo. Martina se levantó sin decir nada. Miró a Marcos una última vez, con una mezcla de asco y pena, y se marchó sin volver la vista atrás. Iker dio un paso hacia Sergio, casi implorando. Sergio, por favor. Podemos hablarlo, podemos arreglarlo, podemos... Él retrocedió como si su piel quemara. No hay nada que arreglar. Su voz era hielo puro. Tomaste tu elección, no una vez, sino durante 8 meses. Ahora vive con eso. Marcos intentó su última carta desesperada. Tío, somos hermanos. Podemos superar esto. Sergio soltó una risa amarga, rota. Los hermanos no hacen esto. Los hermanos no destruyen familias por sexo barato. Se giró hacia la puerta. Fuera, los dos, y no volváis jamás. Los meses siguientes fueron un huracán de papeles, abogados y verdades descarnadas. El divorcio avanzó con una frialdad quirúrgica. La casa, al estar a nombre de Sergio, quedó para él. Iker intentó reclamar la mitad, pero su propio historial la hundió. Los extractos de tarjeta, los moteles, las cenas románticas financiadas con dinero del matrimonio. El juez lo vio todo. Iker tuvo que devolver $10,000 y salió del matrimonio con mucho menos de lo que esperaba. Las amistades compartidas desaparecieron. Nadie quería ser el amigo de una traidora. Sus colegas comenzaron a evitarla. Incluso sus padres, conservadores y estrictos, cortaron el contacto, avergonzados. Marcos lo pasó incluso peor. Su empresa, la que trabajaba con clientes religiosos, tenía políticas férreas sobre conducta moral. Cuando RRHH recibió las fotos, las fechas, los lugares, lo despidieron en menos de 48 horas, sin referencias, sin reputación. Martina pidió el divorcio de inmediato, y con pruebas tan contundentes, obtuvo la custodia de su hijo y una pensión alimenticia generosa. Marcos tuvo que vender su casa para pagar abogados. 6 meses después, vivía en un apartamento mediocre, con un sueldo miserable en un trabajo de informática. Un fantasma del hombre que solía ser. Iker tampoco logró rehacer su vida. Austin es una ciudad grande, pero la reputación viaja rápido. Los clientes empezaron a cancelar proyectos. Su empresa, incómoda, la reasignó a un puesto inferior. Luego renunció. Tuvo que aceptar un trabajo peor pagado en una startup pequeña. Intentó salir con hombres, pero todo se desmoronaba cuando descubrían su pasado. Engordó casi 10 kilos por el estrés. El insomnio se volvió su compañero constante, y aquella mujer luminosa, confiada, desapareció. Mientras tanto, Sergio reconstruía su vida pieza a pieza. Adoptó un segundo perro para hacerle compañía a Carlos. Renovó la casa, encontró un ritmo nuevo. Se sumergió en el trabajo y logró un ascenso. Empezó terapia, no porque estuviera roto, sino porque quería entender su dolor y transformarlo en algo que no lo consumiera. Y entonces, 6 meses después del divorcio, durante un evento de networking de su empresa, conoció a Natalia. Arquitecta, mirada cálida, risa honesta, una energía que no pedía nada, que no ocultaba nada. Empezaron despacio, cafés, cenas, fines de semana tranquilos. Sergio le contó toda la historia desde el principio, sin adornos, sin vergüenza. Natalia lo escuchó. No lo juzgó, solo dijo: lo que te hicieron no habla de ti, habla de ellos, y por primera vez en mucho tiempo. Sergio sintió que estaba exactamente donde debía estar. Lo que te hicieron fue una traición, le dijo Natalia sin adornos, sin dramatismos. Pero esa traición habla de ellos, no de ti. Un año después de aquella noche que lo cambió todo, Sergio estaba en el supermercado escogiendo verduras cuando un movimiento al fondo del pasillo le heló la sangre. Iker. Empujaba un carrito medio vacío, lleno de productos baratos, sopas instantáneas, pan de oferta, envases sin marca. Llevaba el pelo recogido de forma descuidada, la piel apagada, la ropa gastada. Parecía haber envejecido una década en 12 meses. Ella levantó la cabeza y lo vio.
La expresión de su rostro se quebró por un instante. Había sorpresa, arrepentimiento, o simplemente el agotamiento de alguien que ya no sabe cómo sostenerse. Abrió los labios, como si quisiera decir algo, quizás una disculpa tardía, quizás un intento desesperado de reconectar con un pasado que ya no existía. Sergio se limitó a girarse. Natalia estaba junto a él, entrelazando sus dedos con los suyos, recordándole sin palabras que su vida ya no estaba en aquel pasillo. Caminaron hacia la caja sin prisa, sin tensión. Por primera vez, Sergio sintió un vacío absoluto. No ira, no alivio, simplemente ausencia. Iker ya no era importante. Era un eco lejano de una vida que no le pertenecía. Aún así, escuchó pasos detrás de ellos. Iker los seguía, quizás intentando forzar una conversación que nunca tendría lugar. Sergio no se volvió. No le debía nada. La dejó allí, quieta, rodeada de estanterías frías y del peso aplastante de sus propias decisiones. Esa noche, mientras él y Natalia cocinaban entre risas y vino tinto, la certeza le cayó encima como una caricia. Había logrado seguir adelante. No fue un camino suave, no fue rápido, pero era real. Iker y Marcos habían intentado dinamitar su mundo, y sin embargo, lo único que consiguieron fue destruirse a sí mismos. Sergio había elegido un camino distinto. No persiguió la destrucción de los otros, sino su propia reconstrucción, y esa elección lo llevó exactamente a donde debía estar. El dolor que sintió en su momento había sido brutal, pero no definitorio. Su capacidad para confiar, para amar de nuevo, para crear algo mejor, seguía intacta. Esa era su verdadera victoria. No los cheques devueltos, no las consecuencias legales que ellos enfrentaron, sino la libertad emocional que vino después. Carlos salió corriendo al jardín, acompañado de Miguel, el nuevo labrador que Sergio había adoptado. Natalia, riéndose, propuso hacer una barbacoa el fin de semana siguiente e invitaran a algunos de sus amigos. Sergio aceptó, y esta vez la idea de una barbacoa en su patio trasero no activó ningún recuerdo oscuro, solo una sensación cálida de futuro. Mientras veía a Natalia doblarse de risa por las travesuras de los perros, algo dentro de él se asentó. Entendió que, sin quererlo, Iker y Marcos le habían dado un regalo inesperado. Una claridad absoluta sobre quién merecía un lugar en su vida y quién solo era un lastre que, tarde o temprano, tenía que soltar. Unos meses después, por comentarios casuales de conocidos, supo que Marcos había abandonado la ciudad. Había intentado empezar de cero en otro estado, lejos de la vergüenza que él mismo había provocado. Iker seguía en Austin, pero convertida en una sombra, sin amigos, sin reputación, sin el brillo que alguna vez la caracterizó. Ninguno de los dos encontró la felicidad que creyeron que su aventura prohibida les otorgaría, porque la felicidad construida sobre engaños no es más que humo. Se desvanece en cuanto se enciende la luz. Ellos cambiaron una vida sólida por una mentira frágil, y cuando la mentira se rompió, no les quedó nada. Sergio, por el contrario, encontró algo auténtico, algo que podía sostener, algo que podía crecer, y eso lo cambió todo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha emocionado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima.